Hola, soy Mavi y en este apartado del video les voy a explicar básicamente en qué consisten los puntos 13 a 15 del manual que les hemos hecho. Y bien, comienza hablando sobre, este es el apartado de la constitución de la sociedad. Y primeramente, en un breve párrafo, se explica por qué es necesario que se constituyan como sociedad mercantil. Y bien, primero que nada, pues explica lo que es una persona moral, que básicamente son muchas personas que tienen un objetivo en común y por esto mismo quieren realizar una sociedad mercantil de las cuales son opción que te da la ley que hagas. Y bien, una persona moral asimismo se tiene que constituir para efectos de tener un propio RFC que sea distinto a el de una persona física y para así poder cumplir con la ley y estar tributando ante el SAT. Y bien, en el apartado 13 se comienza explicando lo que es el régimen simplificado de confianza o bien lo que es el RECICO. El RECICO es un tipo de régimen fiscal que su objetivo más que nada es cuando son pequeñas empresas que sean menos de 35, que tengan de ingresos menos de 35 millones de pesos para que tengan una tasa de interés muy baja y así se puede lograr que tengan más efectivo, más flujo de efectivo para sus gastos y se simplifica lo que es la precarga de ingresos y gastos en su declaración anual, que es la que se tiene que presentar ante el SAT cada año con año para estar cumpliendo con la ley. Asimismo, lo que simplifica más que nada es el impuesto sobre la renta, el cual es el impuesto que se tiene sobre las ganancias o bien los ingresos que tiene una misma empresa y lo que busca es que se haga más sencillo, rápido y efectivo este mismo trámite, por así decirlo. En el apartado 13.1 se explican lo que es cuáles son los requisitos del reciclo. Y pues como ya se mencionó, tienes que tener ingresos anuales, o sea, la persona moral, la empresa, que se va a tener que realizar con base en un nombre que ustedes escojan. Esta empresa tiene que tener menos de 35 millones de pesos, se tiene que pagar el impuesto cuando ya se tenga la factura de los ingresos, es decir, el momento de acumulación de ingresos para las personas morales es de devengo, no de flujo, a diferencia de las personas físicas, lo que significa que tiene que ocurrir primero cualquiera de estas primeras tres cosas primero, que es cuando se realice ya la factura o cuando ya se preste el bien o servicio o a partir de que ya puedas exigir pues los cobros del producto que vendiste, por así decirlo. Y también se pueden deducir gastos, los cuales son los gastos por los costos de operación o los gastos por mercadotecnia, por servicios y más que nada todo lo que sea un gasto para la empresa para poder funcionar. Y pues aquí se explican básicamente unos cuantos requisitos de cuándo es que no aplica el reciclo, que es cuando alguna de las socias sea parte de otra sociedad también, o que también tributen como un régimen que sea diferente al que sea el reciclo. Ahora, en el apartado 14 y 15 les otorgamos dos opciones que creemos que sean las más apropiadas para ustedes sobre cuál de las sociedades mercantiles es la que puedan utilizar, ¿no? Una de ellas es la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual básicamente, a diferencia de otros tipos de sociedades, las socias no incluyen su patrimonio propio, nada más lo que esté en la sociedad, lo que aporten como capital social. Y en este tipo de sociedades se permite un máximo de 50 socias y cada una recibe una parte, la cual se llama parte social. Y ese es como su título de propiedad de que son socias de esta misma sociedad mercantil. Y se necesitarían tres diferentes órganos, es decir, tres apartados en la empresa para poder estar constituida debidamente, las cuales son la asamblea de socias, en la cual ahí es donde se toman todas las decisiones por mayoría de votos, se tienen que reunir una vez al año en el domicilio que pongan como la sede de esta persona moral. Y sus facultades básicamente son aprobar o modificar el balance general, el capital social, hacer el reparto de utilidades para los ingresos al final del año y cosas que la verdad, o sea, son cosas de administración general de la empresa. El de administración es un órgano que se puede hacer por una o más de las socias o inclusive puede ser alguien externo a la sociedad. Y aquí también las resoluciones se toman por mayoría de votos. Y la administración básicamente lo que hace es que lleva el libro de socias en el cual dice cuáles son los nombres, dónde viven las socias y las aportaciones que cada una realizó para esta sociedad, o sea, cuánto es lo que ella puso para el capital social de la misma empresa. Y el de vigilancia
no es obligatorio para una sociedad de responsabilidad limitada, sin embargo, sí se puede utilizar, que lo que hace es que el órgano de vigilancia vigile que el órgano de administración esté haciendo su función bien. Y los pasos a seguir para poder constituir una sociedad de responsabilidad limitada básicamente es solicitar la autorización de razón social, que la razón social es el nombre que le quieran poner a la empresa, y esto se recomienda que se realice mediante un notario público, es decir, un fedatario público, y él deberá ser el acta constitutiva de la empresa, que básicamente es la constitución pues, de la empresa y que ahí se establecen las obligaciones y básicamente sobre qué funciona esta misma empresa, el aviso de uso y se tiene que inscribir en el SAT con el régimen simplificado de confianza, que es el que acabamos de explicar. Y finalmente, la sociedad cooperativa. Esta sociedad es una sociedad que se tiene que integrar por mínimo 5 personas y igual es 5 personas que tengan un objetivo en común. Y en sí existen 3 tipos de sociedades cooperativas, pero en este caso sería una sociedad cooperativa de producción. Entonces, se da, al igual que con la sociedad de responsabilidad limitada, también se necesitarían 3 diferentes órganos, los cuales son el de Asamblea General, el órgano de administración y un órgano de vigilancia. Nada más que en este caso, el órgano de vigilancia sí es obligatorio cuando sea una sociedad cooperativa. Es decir, sí se necesita que personas externas a la administración estén vigilando el funcionamiento de cómo es lo que está llevando a cabo la administración. Ahora bien, las socias se pueden obligar suplementada o limitadamente. Esto significa que cuando se obligan de manera limitada, es que solamente la socia está obligada al pago del certificado de aportaciones que ellas inscribieron. Pero cuando es suplementada, responden proporcionalmente las operaciones sociales hasta el monto que se establezca en el acta constitutiva. Es decir, en este documento en el cual se constituye la sociedad, ahí se establece cuáles son las operaciones sociales, o sea, cuál sería el capital social, y de manera conjunta se están obligando las socias. Ahora bien, en la sociedad responsable limitada se daban partes sociales, lo cual significa que ese era su título de propiedad, pero en este caso sería un certificado de aportación y los certificados se tienen que estar actualizando año con año. Y estos certificados pueden ser en efectivo, pueden ser bienes, pueden ser derechos o pueden ser trabajo. De igual forma, a diferencia de la sociedad responsable limitada, en este tipo de sociedad, en la cooperativa, se necesita un fondo de reserva, el cual debe ser del 10 al 20% de los rendimientos que se den en cada ejercicio, es decir, en cada año. Y el costo para poder constituirla varía, mientras que en la sociedad de responsabilidad limitada se necesita constituir con un mínimo de 3,000 pesos. Los pasos a seguir para poder constituirla, primero que nada, sería cuáles son los derechos y obligaciones de las socias. Se tiene que constituir la asamblea general, es decir, pues la asamblea donde se reúnen todas las socias. Se tienen que escoger a los integrantes del consejo de administración, que deben de contar con presidenta, secretaria y administradora, y una vocal. Y si hay menos de 10 socias, pues nada más sería una administradora. Y también se debe escoger los miembros del órgano de vigilancia, que ya se mencionó que aquí sí es obligatorio, y tiene que ser un número impar de integrantes, es decir, tienen que ser 3, 5, 7, y no debe de superar a los 5, perdón, no debe superar a las 5 socias. Y también debe tener secretaria, presidenta y vocal. También se tiene que solicitar la autorización de uso de razón social, pero este servicio ya lo pueden hacer mediante un fedatario público o un notario. Y se tiene que formalizar la constitución, es decir, aquí, pues, al igual que con la sociedad de responsabilidad limitada, se sugiere que se acuda ante un notario público para poder crear el acto constitutiva, dar aviso de uso, inscribir en el registro público de comercio y también inscribir la sociedad para que tenga su propio RFC, es decir, el Registro Federal de Contribuyentes, y así obtener la firma de la sociedad. También, pues, se debería de inscribir al régimen fiscal, que sería, pues, el RECICO. Y con esto ya se finaliza lo que es el manual. Espero que haya sido de ayuda y espero que hayan disfrutado este trabajo que realizamos. Muchas gracias.